En el 59 se produce este cambio, pero este grupo de sacerdotes que venía con una formación nueva de Europa, bueno, producen grandes cambios a nivel intelectual y formativo en el seminario y se hacen muy cercanos a los alumnos, nosotros compartimos actividades con ellos y a través de estos sacerdotes, digamos así, el mundo entra al seminario. A través de los contactos que ellos tenían, entonces empiezan a invitar psicoanalistas, políticos, historiadores, profesionales de la salud, a debatir temas que ya se discutían en aquella época. El concilio se da porque ya había un gran movimiento al interior de la Iglesia, particularmente en Europa en aquel momento, ¿no? Francia, Alemania, Bélgica, donde a nivel teológico pues, y pastoral se estaban produciendo grandes cambios. Había grandes figuras que nosotros leíamos en aquella época. Después uno lo revisa, pero bueno, en fin. Bueno, es un seminario con mucha intensidad, con mucha vida comunitaria, con mucha discusión, con mucha apertura. Bueno, el que quería estaba al tanto de todo, podía ir a donde quería afuera y podía aprovechar todo lo que venía de afuera adentro. Y el clima de compañerismo, de fraternidad, de relación con que más que profesores eran maestros de vida. Bueno, fue fantástico. Yo la verdad que pasé un seminario en este sentido extraordinario, ¿no? Me enriquecí muchísimo, ¿no? Juan Pablo XXIII anuncia el concilio donde se canalizan todas estas corrientes que nosotros ya estábamos trabajando. Y bueno, dijimos qué bárbaro, ¿no? Imagínate, todo lo que estábamos, bueno, esto se va a consolidar, se va a institucionalizar, la Iglesia lo va a asumir. Así que vivíamos entusiasmadísimos porque iba a haber, era un cambio enorme para el que estaba dentro de la Iglesia de lo que se vivía a lo que aparecía como lo que iba a pasar. Yo digo, con el concilio entendemos que la acción sacerdotal tiene que ser amplia, se tiene que extender a todo, y bueno, y insertarse en la historia, en el pensamiento, bueno, y eso es lo que hago. ¿Ya formaba parte de un grupo? Sí, formábamos parte de grupos de revisión pastoral, que trataban de, primero fuimos los que charlábamos los temas que después se debatieron en el concilio y después los que intentábamos poner en práctica lo que se había decidido en el concilio. Llamábamos interequipos en aquel momento, pero tenía ese techo pastoral, digamos, ¿no es cierto? Más bien en la renovación catequética, litúrgica, organizativa, dentro de la misma Iglesia. Eran años cuando, por ejemplo, se hace el Concilio Vaticano II y con Juan XXIII, el descubrir, digamos, el mundo ecuménico, la relación católico-protestante. El Papa Juan XXIII es como que abre una gran ventana para que entre aire en la relación de los cristianos entre sí. Después, sobre todo, del Concilio Vaticano II, en sus documentos más importantes, de esa unión de política y Estado, de una especie de nación católica. Ya no adhiero a esas ideas, pero eran las ideas que estaban así un poco atravesando la cabeza de Castellani, Virgilio Filippo, que llegó a ser diputado del Partido Laborista en aquel tiempo, y buscaban, diríamos, un nacionalismo o un peronismo nacionalista católico.
Después, cuando estuve en los hospitales también es una realidad que no es nada clerical, en mi contacto con los enfermos, con las enfermeras, con los médicos, con todo ese mundo de gente, ¿no? En esos 4 hospitales en los cuales estuve, ¿no? Y fue madurando en mí la idea de ser sacerdote obrero, ¿no? Mira, compartir la suerte de los obreros. Ya en el concilio se había hablado de la experiencia de los curas obreros, tuvo marchas y contramarchas, ¿no? Pero el concilio pone que es el mismo ministerio, el sacerdote que está en una parroquia, que se dedica a la investigación, como aquel que para compartir la suerte de los obreros trabaje con sus propias manos. Sí. Acá estaba Jerónimo Podestá, de acuerdo con él y con el que estaba de párroco en aquel momento acá en Wilde, en la parroquia del Carmen, que era la única parroquia que había acá en la zona. Así vine en el año 66 a Wilde. Los que formamos el movimiento para sacerdotes para el Tercer Mundo, digamos, que fue como un cambio cualitativo, cuando nos planteamos que no era suficiente, digo, la renovación pastoral de las estructuras o de los enfoques de la Iglesia, sino que había que insertarse en los procesos históricos y sociales. Digamos que la línea era ya una opción más social, que después se convierte en política y después se convierte en un planteo ideológico, un poco impulsado por algunas encíclicas que aparecen, la Populorum Progressio, la Mater Magistra en el 67 y después en el 68 la Conferencia Episcopal de Medellín y después ahí, después del concilio, el documento de los sacerdotes para el Tercer Mundo, bueno, nos dan pista para los que veníamos en esa línea amplia, porque bueno, confirma cosas, fundamenta y decimos la Iglesia o nuestra actividad sacerdotal está para mucho más. O sea que era un compromiso social cristiano más bien de respetar o de partir o de tomar como punto de partida que la Iglesia es el pueblo, la Iglesia son los pobres. Todavía no estaban tan afilados esos argumentos, o tan trabajados, pero que ya se empezaba a rumbear por ahí las cosas. Evidentemente que estábamos buscando cambiar el modelo económico. La línea de Raimundo Ongaro, como era la línea nuestra del movimiento de sacerdotes para el Tercer Mundo, era más o menos la misma época, era decir no al modelo capitalista y sí a un nuevo modelo, de alguna forma socialista. Nosotros decíamos expresamente en el Tercer Mundo que optábamos por un socialismo original y latinoamericano. Esas son las palabras que